Lisette Langerica y les voy a hablar sobre el primer capítulo de La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Comenzaré diciendo que fue una lectura que me dejó con un sentimiento semi amargo y semi dulce, porque creo que son cosas que se pueden ver desde puntos de vista muy diferentes, pero que es algo que realmente el autor nos dejó muy claro, su punto de vista. La opinión que se me formó a mí fue que estoy de acuerdo en que últimamente nuestra sociedad ha comenzado a consumir muchísimas cosas por mera publicidad, pero creo que son cosas necesarias para que la sociedad siga existiendo como hasta hoy y que siga creciendo como tal, como una sociedad, porque creo que en estos últimos años, estas últimas generaciones, nos hemos estado exigiendo muchísimo como personas. Creo que en este momento necesitamos ser personas completas para poder subsistir en esta sociedad y para poder llevar un estilo de vida bueno y para cumplir con la pirámide de las necesidades de Maslow. Y realmente es algo muy difícil, y pues creo que lo que todos buscamos en la vida y la razón por la que hacemos lo que hacemos es por llegar a la felicidad, por llegar a sentirnos felices, por ya no sentir tristeza, por no sentir necesidades. Pues creo que sí está siendo un poco difícil. Creo que no todos tienen la misma fuerza en su mente como para buscar su fuerza interior y salir adelante de todo lo que les pasa en su vida, y que muchas personas necesitan o necesitamos de algo más que nos ayude a salir adelante, de algo que a veces nos haga olvidar un poco de nuestros problemas y que nos haga sentir bien. Sé que hay muchísimas formas en las que esto se puede llevar a cabo. Muchas personas sacan su estrés en el ejercicio, leyendo, disfrutan de conciertos, etc. Hay otras personas que pues no han logrado conectar consigo mismos, pero creo que es parte de nuestra sociedad. Creo que es algo que se tiene que cambiar, creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho para que mostremos que hay otra salida, hay salidas sanas, y que hay días en los que te tienes que dedicar un mínimo de tiempo para conocerte, arreglar las situaciones que están ocurriendo dentro de tu mente, dentro de tu corazón. No estoy segura de si volvería a leer lo que leí, porque no es una lectura que disfrute, pero fue muy interesante leerlo, pero no es algo que está en mi top 10 porque pues no me gustó mucho la narrativa, pero sé que es un gran escritor. No soy quien para juzgarlo. Pues eso fue lo que me dejó. Al final de cuentas todos tenemos gustos diferentes y creo que todos necesitamos lecturas diferentes, y a todos nos llega tarde o temprano un libro en el momento indicado, cuando nosotros lo necesitamos. Y es muy raro que a alguien que a 35 personas le llegue el mismo libro en el mismo momento que necesitan, pero pues espero que a más de uno de mis compañeros le haya servido. Hola, bueno, pues yo soy Mayeli Montalvo y les voy a explicar el capítulo 2 del libro La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, que es sobre la cultura. Bueno, pues la cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Roma fue marcada como derecho, en Grecia fue marcada como filosofía, y tiene diferentes significados en diferentes partes del mundo. La cultura siempre significó una suma de disciplinas y de factores
que pues definen a una sociedad por sus creencias, en la manera de cómo actúan, cómo hacen las cosas. La cultura estableció diferentes rangos sociales de quienes la cultivaban, quienes la enriquecían con más conocimiento, o había personas que definitivamente no querían involucrarse en esa cultura. Uno de los aprendizajes que obtuve fue de que la cultura no es una barrera, ya que pues nosotros podemos conocer la cultura de otro país, de otra sociedad, de una manera respetuosa, sin juzgar, claro, porque cada quien tiene una cultura diferente. También el libro en lo personal no es algo que yo leería, pero sí estuvo interesante pues la lectura, cómo estuvo redactado. En este capítulo también habla sobre las ciencias, las artes, las letras y las técnicas. Estas ejercían una influencia religiosa o laica, que estaba cargada por contenido moral. Las ciencias progresaban como las técnicas, aniquilando lo viejo y anticuado por algo totalmente nuevo y renovado. Las letras y las artes se renuevan, pero no progresan. Ellas no aniquilan su pasado, sino que construyen sobre él. La cultura puede ser experimento y reflexión, pensamiento y sueño, pasión y poesía, y una revisión crítica constante y profunda de todas certidumbres y teorías. Eliot llamaba a la conducta humana la cultura, pero básicamente la cultura no puede apartarse de la vida real. Les hablaré del mejor capítulo, titulado Prohibido prohibir. Este inicia localizando lo ocurrido en mayo del 68, comenzando con las fatales consecuencias que este trajo. Este extendió el concepto de autoridad y legitimó la idea de que todos eran sospechosos. No destruyó el Estado, pero sí la educación. Este llevó a consecuencia la división de las clases dentro de un aula. No cabe duda que tenemos que rescatar la autoridad de un profesor dentro del aula y distinguir las cosas buenas y las malas. Este también nos habla de responsabilidad e integridad. Ahí nos menciona que estos están parejos mediante una concepción crítica literaria, donde todo esto abarca toda la experiencia humana. Algo que me llamó la atención de este capítulo fue lo que nos dejó la enseñanza pública, que dentro del país de Francia uno de esos logros fue eso, ya que en todos los niveles de colegios e escuelas públicas, hasta de altos niveles, los niños gozaban de total igualdad y oportunidades. Bueno, ya por último, lamento que el párrafo conclusivo terminara con otra prohibición. No fue de mi agrado, la verdad, pero sin embargo creo que este capítulo fue el mejor de todo el libro. No es porque yo lo narrara, sino porque me gustó. Bueno, entonces así creo que es todo lo que tendré que decir. En el capítulo 4, la desaparición del erotismo, se hablan varios temas, todos son en torno a base del sexo y el erotismo. En una fracción del texto viene que un ejemplo dentro de 1000 que hay es que en el 2009 se implementó un taller para niños mayores de 14 años, niños y niñas mayores de 14 años sobre la masturbación, que eso fue mal visto en España, puesto que ellos también no sabrían decir por qué utilizaban los impuestos en eso, a lo que ellos defendían con que era algo importante para llevar a cabo una tarea para no tener embarazos no deseados. Otra fracción de esto es que conforme fue evolucionando el erotismo y el sexo, fue mejor visto todo lo que conllevaba el sexo, como no le sucedió a nuestras bisabuelas o abuelas, porque era algo con tabú el tener relaciones sexuales antes de casarse, o lo veían mal. Como se ha innovado todo eso, ya las personas tienen más libertad del sexo y el erotismo, se ve con mayor cara, vaya, eso. También fue evolucionando lo que fue como fuimos viendo todos nosotros lo demás,
como fue el caso de personas del mismo sexo e incluso hasta aceptar que ellos mismos puedan adoptar niños, que antes la verdad eso estaba muy tapado por la religión, que aún sí, pero ya son un poco más abiertos. Otra parte que viene también es que Pablo Picasso manejaba cuadros eróticos y en una fracción de eso del texto dice cómo fue para llevarlos a cabo. A todo lo que entendí de esto de lo que habló Mario Vargas Llosa es que él se basa en el sexo o en esa parte en ese capítulo como algo que fuimos evolucionando. También se dice que al ya dejar de verlo como amor, solo lo vemos como sexo y eso ya está animalizado, como lo dice ahí, pues todas las cosas están haciendo por impulso propio y no por amor, valga la redundancia, como se dice. Entonces para mí yo estoy de acuerdo con lo que él está pensando, porque nosotros al ver ya eso como algo normal, estamos dejando a un lado que las cosas se hacen por amor y no por solo hacerlo por impulso, entonces estamos volviéndonos animalizados, como lo decía. Y pues creo que es todo lo que tendría por qué decir de ese capítulo. Bueno, en el capítulo número 5, titulado Cultura, Política y Poder, el escritor peruano Mario Vargas Llosa hace referencia al tema de la política y se introduce más en el tema de su país. Y bueno, para comenzar, voy a leer un fragmento del texto y dice así: en una sociedad abierta, aunque mantenga su independencia de la vida oficial, es inevitable y necesario que la cultura y la política tengan relación e intercambios. Bien, la cultura, es cierto, debe ejercitar una influencia sobre la vida política, sometiéndola a una continua evaluación crítica e inculcando valores y formas que impidan la degradación de esta misma, es decir, que no se vea la política como un acto de delincuencia o de corrupción. Pues sí, la política volvió al centro de la actualidad, rejuvenecida y prestigiada, y asimismo con la confianza del pueblo. No obstante, si actualmente haces una encuesta sobre la política, la mayoría de las personas te contestan que lo ven como una actividad en la que hay actos de corrupción, violencia y tráfico ilícito, como ya lo había mencionado. Además, la política actualmente es reconocida como aquella actividad que repele a los capaces y honestos y recluta, es decir, atrae a los más pícaros, que en vez de buscar el bien de la sociedad o del pueblo, buscan el bien de sí mismo y al mismo tiempo enriquecerse su vida personal. En cuanto al tema del periodismo, el amarillismo fue un tema muy común, ya que en todos lados aparecía lo que el gobierno quería que el pueblo hiciera. Si te decía haz esto, el pueblo tenía que hacer esto, y si no, se iban contra ellos y los dejaban fuera de varias actividades. Bueno, como conclusión de este capítulo, llego a que nada desmoraliza tanto a una sociedad como desacredita a una institución el que el gobernante, quien fue elegido por sus gobernados, se aproveche del poder que tiene y burlar la fe del pueblo para enriquecerse, como ya lo había mencionado. Bueno, mi nombre es Jorge García y soy el integrante del equipo número 5 y vamos a hablar sobre este libro de la civilización del espectáculo por Mario Vargas. Este libro resalta la importancia de la cultura, más que nada, y cómo es que actualmente se va perdiendo esta cultura que hemos tenido y hemos adquirido a lo largo de los años. Se va perdiendo por distintos problemas sociales, por así decirlo, y han hecho que nuestra sociedad cada vez vaya perdiendo más la cultura que ha tenido y diferentes como rasgos como discriminación y diferentes cosas así van haciendo que perdamos la cultura, y de esto nos habla principalmente el autor. Y lo que yo resalto es del capítulo número 6, donde se enfocan principalmente en la religión, que es una
una de las controversias más grandes en la actualidad, ya que pues estas rigen unas normas que hace que varias personas pues cumplan estas para pues llegar a lo que es la llegada al cielo, o el debate que hay si está la creencia entre un Dios o no. Y más que nada la iglesia también ha tenido algo de culpa por culparlo de que es... Bueno, la iglesia resalta la culpa que tiene el capitalismo por la pérdida de esta cultura, ya que nos ha hecho una generación más frívola, con menos cultura y más pensando en nosotros mismos y las ganancias que podamos tener, que en poder ayudar a las demás personas. Y más que nada esta se enfoca en que si la religión el método de educación que se ha planteado no es el correcto, por lo que es lo que más resalta la religión, y más la católica, que es la que más predomina en nuestra sociedad. Y pues más que nada ese es mi punto de vista y mi opinión sobre este libro, que habla más que nada sobre, bueno, ya lo había mencionado, habla sobre la cultura y el por qué está causando el degenere de esta misma.